Buenos días a todos y bienvenidos a la presentación del libro del doctor Carlos Pavón, Historia, Memoria y Ficción, debate sobre la representación de la violencia extrema, que será presentado y comentado por el profesor Mario Cancel y el doctor Marcelo Luci. Eh, eh, El libro Historia, Memoria y Ficción debate sobre la representación de la violencia extrema, es el más reciente libro del doctor Carlos Pavón, quien es profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico. Es también el autor del famoso libro Nación Postmortem, ensayos sobre los tiempos de insoportable ambigüedad, y también de editor, ¿no?, del libro El pasado ya no es lo que era, la historia en tiempos de incertidumbre. Pues investiga, como pudieron ver en la presentación anterior, asuntos como el genocidio y otras formas de violencia extrema, y las implicaciones éticas y políticas de las representaciones de estos fenómenos de violencia extrema. El libro va a ser comentado primero por el profesor Mario Cancel, quien es especialista en estudios puertorriqueños y caribeños. Trabaja como catedrático de historia en el recinto universitario de Mayagüez y fue profesor y consejero de tesis en la Escuela Graduada de Creación Literaria de la Universidad del Sagrado Corazón y también en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, publicado varios libros de historia, biografía, crítica literaria en torno a textos modernos y contemporáneos y literatura creativa en los géneros de la poesía y la narrativa corta. Su más reciente libro, El laberinto de los indóciles, estudios sobre historiografía puertorriqueña del siglo XIX, está circulando por ahí, ha sido presentado en varios lugares y próximamente en abril tendré el honor junto a Viveque de presentarlo. Luego pues recibirán, ¿no?, más información sobre esto. A este le seguirá el doctor Marcelo Luci, quien es especialista en historia hispánica y americana del siglo XVIII y es actualmente profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. También ha sido docente e investigador en España y en Argentina y ha publicado, ¿no?, en varios medios en todos estos países y es autor de la monografía La transformación de la monarquía del siglo XVIII. Así que estos constituyen, ¿no?, los involucrados en esta presentación del libro. Le dejo entonces la palabra a el profesor Mario R. Cancel. Mario. Buenos días a todos. Quisiera agradecerle a, a Carlos la oportunidad de leer su libro, a Marcelo y a José la asignación de la lectura y el comentario. Siempre es un placer leer a Carlos en ese sentido, ¿no? El gran tema de este volumen es el tratamiento del genocidio y la violencia extrema en la historiografía sobre el siglo XX y los problemas epistemológicos que ello ha generado desde la década de 1960 al presente. Ya Carlos anunció algo sobre esto en su presentación en el panel anterior. En alguna medida, el siglo XX, a la luz del Holocausto, constituye un modelo inequívoco de barbarie moderna, difícil de explicar. Hay algo de refinamiento y vulgaridad en el arte de explotar y matar, según se manifestó en los campos de concentración y exterminio judíos durante la Segunda Guerra Mundial, un asunto que Carlos señala en varias ocasiones en su volumen. El libro de Carlos Pavón Ortega, Historia, Memoria y Ficción, debate sobre la representación de la violencia extrema, constituye además un comentario valioso sobre la historiografía del siglo XX y la imagen dominante de aquel como uno dominado por el totalitarismo y el extremismo. Racionalidad e irracionalidad se combinaron a la hora de producir el efecto sugerido. El dualismo maniqueo de la época de la Guerra Fría sigue siendo clave para legitimar aquella metáfora, ello
a pesar de que la cultura del siglo XX no creó de la nada aquella representación. Me temo que en Occidente el dualismo maniqueo es parte de una herencia imposible de borrar, vinculada a la mirada del providencialismo cristiano, fenómeno que debe tomarse en cuenta a la hora de enfrentar la lectura de Pavón Ortega en torno a la representación del Holocausto, el genocidio y la violencia extrema. El siglo XX fue uno mal aspectado desde antes de su inicio y su fin cronológico. El derrumbe de un orden mundial controlado por un puñado de países europeos en el marco de la Gran Guerra, luego Primera Guerra Mundial, las competencias imperialistas, así como la revolución bolchevique de 1917 y la transformación del capitalismo liberal en capitalismo financiero sugerían que el lugar privilegiado de Europa en el entramado mundial ya no sería el mismo. Una serie de eventos ocurridos alrededor del 1898, cuando el ascenso de Estados Unidos al ruedo geopolítico internacional fue uno de ellos, ratificaron esa tendencia. Hace unas cuantas semanas, al comentar una antología de textos de autores anarquistas puertorriqueños de principios del siglo XX, recuperados por el doctor y amigo Llorel Menéndez Vadillo, llamé la atención sobre la terrible imagen que el siglo XX producía en algunos de los teóricos antologados. El pesimismo respecto al siglo XX y el optimismo cándido respecto a la inevitabilidad de la revolución y de la gracia, una herencia del progresismo burgués que compartían estos teóricos anarquistas, una esperanza equiparable a la esperanza cristiana de salvación, se concertaban en aquellos autores. El derrumbe visible de un orden puede animar una cosa o la otra. El optimismo y el pesimismo son dos esferas inseparables. Los autores anarquistas a los que hago alusión reflexionaban al filo de la Gran Guerra iniciada en 1914, pero antes de la Revolución Bolchevique de 1917. En un momento dado me sentí tentado a comparar la impresión de aquellos anarquistas también pesimista y cargada de melancolía que producía el siglo XX en el ya anciano sociólogo krauso-positivista Eugenio María de Hostos en un breve ensayo de el año 1901. La idea del siglo XX como una etapa en la cual algo o todo se derrumbaba, marcó también, bajo circunstancias muy peculiares, a pensadores como Oswald Spengler y a historiadores como Arnold Toynbee. La decadencia y la muerte de la civilización obsesionó a ambos. El resentimiento que contra sus reflexiones mostró Lucien Febvre en su colección de ensayos Combates por la Historia sigue siendo emblemático. En el siglo XX, escenario de la Revolución de 1917, con su filón de esperanza, también fue el siglo de los extremos y al cabo el de las grandes desilusiones. La disolución del socialismo realmente existente desde 1989 representó el fin de una época y el inicio de otra. En ese sentido, la premisa presente en este volumen de que el siglo XX corto fue también un modelo de barbarie moderna, posee un valor ilustrativo extraordinario. Contradice la concepción ilustrada de progreso como una promesa civilizatoria y humanizadora capaz de asegurar el mejoramiento material y moral de la humanidad. La intelectualidad de fines del siglo XVIII y de principios del XIX, como se sabe, confiaba en aquel principio etéreo con una convicción equiparable a la fe. El siglo XX, por otro lado, sigue constituyendo un reto intelectual para los historiadores del presente. Los eventos recientes de Rusia y Ucrania, que Carlos comentaba hace poco, sugieren que sus dislates no se han dejado atrás. Un asunto que llamará la atención de cualquier lector de este libro de Pavón Ortega es la centralidad que otorga al Holocausto en el desmantelamiento del modelo progresista cándido aludido.
la primacía otorgada al Holocausto puede responder a varias cosas. Por un lado, a la naturaleza del evento, que en ocasiones resulta inefable, es decir, imposible de articular en palabras, condición que lo coloca en la frontera de la ficción. Por otro lado, puede responder al papel histórico y cultural que tuvo la cultura judía en la formulación de la identidad de Occidente. La cultura representada por las víctimas del Holocausto, a pesar de la distancia temporal entre la antigüedad y la modernidad, dos orbes cuya continuidad se asume, pero es altamente cuestionable, es considerada una de las bases del cristianismo y de Occidente. Durante siglos se ha aceptado que Occidente es el resultado de la compleja hibridación de los valores judíos, helénicos y latinos, otra trinidad sacralizada. Aclaro que voy a descartar la relevancia geopolítica del Israel moderno, que poco tiene que ver con lo antes dicho, porque quiero prescindir de argumentaciones geopolíticas en este comentario. El problema planteado por Pavón Ortega en su libro tiene que ver con los debates respecto al Holocausto, en especial su transición del olvido tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el tema era tabú, a la memoria, cuando el asunto regresó del ledeo durante la década de 1960. No se puede descartar la relevancia del hecho de que fuesen consideraciones jurídicas. Había que ubicar a los perpetradores y los victimarios para castigarlos, lo que transformó el Holocausto en un tema central de discusión para cierta historiografía. El fenómeno puso de frente dos registros del pasado que siempre han poseído una relación problemática. De un lado, la historia, un examen disciplinar y sistemático, resultado de un método más o menos estandarizado, apoyado en la distancia espaciotemporal del evento estudiado o aludido. Y de otro lado, la memoria, un examen personal y emocional articulado alrededor de la cercanía espaciotemporal del evento aludido o fijado. En general se trata de dos tipos de testimonios respecto a un evento traumático que irremediablemente chocarían en algún momento. Desde mi punto de vista, uno y otro campo, historia y memoria, articulan una impresión de los hechos en dos registros temporales distintos: el tiempo matemático, cronológico, y el tiempo vital humano. La sombra del vitalismo de Henry Bergson está detrás de este comentario. El modelo documental, historiográfico documental propio de la historia académica, y el modelo testimonial propio de la memoria colisionaban al palio de consideraciones filosóficas que algunos, me incluyo, hemos dejado atrás. Me refiero al dualismo, desde mi punto de vista también maniqueo, entre la objetividad que asume el primero como distintiva y la subjetividad que se adjudica como inseparable del segundo. Insisto en que las fronteras entre objetividad y subjetividad en la historiografía siempre han sido difusas y altamente cuestionables. En cierto modo se trata de un problema que debió superarse hace mucho tiempo. La interesante reflexión de Pavón Ortega respecto al giro lingüístico, una expresión vinculada al giro cultural que comienza a florecer también durante la década de 1960, y el desenvolvimiento reciente de lo que se ha denominado el giro interior, vinculado a la historia de las emociones, ratifican que objetividad y subjetividad son presunciones operativas complejas que iluminan el problema de la verdad posible de modos distintos pero complementarios. Esa es una de las tesis más importantes de este volumen. La relevancia de los comentarios de Pavón Ortega tiene que ver con un asunto de más alcance. Me refiero a la consideración, y esto es un comentario muy personal, de que la revolución definitiva contra la historiografía tradicional y positivista y contra el modelo historiográfico documental correspondió a la reflexión del giro cultural y del giro lingüístico, y no a la del giro social como usualmente se acepta y se relata en los cursos de historiografía.
La memoria y el testimonio ocuparon un lugar protagónico en ese proceso de ruptura. Su revalorización fue crucial para esa transición. El libro de Pavón Ortega sugiere que en el marco de la memoria y el testimonio se encuentran los instrumentos apropiados para comprender el problema alrededor del cual gira su reflexión: el holocausto, el genocidio y la violencia extrema, es decir, los eventos traumáticos que marcaron el siglo XX europeo occidental. La necesidad de historizar la memoria, que también está presente en este libro, comprender su situación cambiante a lo largo del tiempo y el espacio, es más probable desde la comprensión y la empatía que estas miradas suponen. En este aspecto me parece estar escuchando los susurros de Marc Bloch redivivo en El oficio de historiador. Claro está, el dilema de la confrontación entre la objetividad científica y la subjetividad emocional no existiría si no se asociara la objetividad al fetiche de la verdad, es decir, un discurso que corresponde a una realidad fija e inmóvil, y la subjetividad al fetiche de la ficción, un discurso fingido que no corresponde a la realidad fija e inmóvil que confirma su plasticidad. Uno de los puntos cardinales de este debate se relaciona con la naturaleza de la documentación. El modelo historiográfico documental pretendía apoyarse en registros materiales y el modelo testimonial legitimaba ciertos registros emocionales. Todo sugiere que las impertinencias del viejo Voltaire siguen asediando a numerosos observadores del pasado hasta el día de hoy. Pavón Ortega se ocupa de elaborar una crítica bien pensada en torno a los límites del modelo historiográfico documental y las virtudes potenciales del modelo testimonial a la hora de evaluar eventos traumáticos. Dos discusiones particulares llaman mi atención de esta lectura. La primera se relaciona con los lazos de la memoria a la práctica de la historia reciente en torno a eventos traumáticos. El siglo de los totalitarismos y los extremos es el mejor taller para este tipo de procedimiento. Las observaciones teóricas sobre historia reciente vertidas por Pavón Ortega son por demás interesantes. El hecho de que las críticas más intensas a la historia reciente se apoyen en argumentos propios del modelo historiográfico documental me parece determinante. Me refiero a la alegada imposibilidad de aquella práctica a la hora de aclarar el alcance de lo reciente o la carga subjetiva que anima el concepto. La imprecisión de la noción reciente no debería ser argumento suficiente para descartar una experiencia interpretativa tan rica y tan necesaria. En un experimento de historia reciente que estoy elaborando, mi cronología matemática comienza en 1990. Fue mi decisión. Si alguien propone otra fecha, que me la diga. No se trata de una decisión arbitraria, aunque acepto que el marco puede ser revisado, cuestionado desde otras perspectivas y con argumentos incluso originales. Una suerte parecida a la de la historia reciente tuvo la historia de las mentalidades confrontadas por la historia social y económica de los discípulos de Fernand Braudel. El materialismo histórico y la historia cultural también insistieron en ello. Lo cierto es que el modelo historiográfico documental, condición compartida por la historiografía tradicional, la social y económica y el materialismo histórico, ven una amenaza en cualquier espacio que se le ofrezca a la subjetividad en la producción de saber historiográfico y son propensos a deslegitimarlo. La reconsideración de la memoria como una entidad polisémica, contingente, plástica, cargada de subjetividad, pero ciertamente historizable, me parece crucial. No se trata solamente de que la memoria oficial o fuerte choque con la memoria subterránea, alterna o débil, o bien que la memoria de los victimarios y las víctimas sea distinta. La historicidad de la memoria ratifica que el balance de fuerzas puede cambiar. También lo comenta así Pavón Ortega. El caso del Holocausto es la demostración más concreta al respecto. Mayor relevancia tiene que se reconozca que el control de la memoria no es otra cosa que una lucha por el poder
y que se problematicen los efectos que ello pueda tener en un orden concreto. El asunto es más complejo. No se puede pasar por alto que en el territorio de las víctimas también la memoria puede diferir por consideraciones sociales, culturales, psicológicas o incluso neurobiológicas. El estudio de la memoria invoca no solo la articulación de recursos interpretativos propios del psicoanálisis, tan presente en la discusión historiográfica en los últimos 50 años, sino también de la neurociencia. Es posible que la neurohistoria tenga algo que decir respecto a estos asuntos en algún momento. La memoria y el olvido responden a factores psíquicos y sociales, es cierto, pero también poseen componentes biológicos que deben observarse en su conjunto a fin de comprender la dialéctica entre la una y la otra. Un último comentario. Debo insistir en que las sugerencias interpretativas de Carlos a la luz del Holocausto, el genocidio y la violencia extrema pueden ser de suma utilidad para la evaluación de la memoria de eventos no tan traumáticos como aquellos. A eso iba dirigida mi pregunta en el panel anterior. Para el estudioso cuyo campo de acción está más allá de aquellos espacios, sus indicaciones son orientadoras y esclarecedoras. La reinversión de esta reflexión en otros territorios concretos de investigación me parece perentoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Pasamos entonces, o le cedemos la palabra a el doctor Marcelo Luci. Muchas gracias, José. Muchas gracias a Carlos también por darme esta oportunidad de comentarlo, aunque al mismo tiempo me pone en un enorme compromiso, porque cuando hace un tiempo nos abrió esta posibilidad, estábamos buscando quién, luego me pidió que lo pudiera hacer y encima ahora tengo que después hablar después que también habla Mario, así que me ponen un compromiso, pero que acepto gustoso porque realmente es un libro, el que tenemos aquí, el de Historia, Memoria y Ficción, debate sobre la representación de las violencias extremas, es un libro sumamente necesario en la actualidad historiográfica puertorriqueña y también al margen del debate propio de la academia en Puerto Rico. Podríamos decir que el libro aborda el problema de la violencia extrema. Claro, esa frase es cierta, pero al mismo tiempo es sumamente genérica, sumamente ambigua y sumamente difusa para concretar la problemática del texto de Pavón. Este libro busca analizar, y desde mi perspectiva lo consigue con creces, cómo expresamos o cómo expresan las sociedades la violencia extrema y cómo la consumimos en nuestra moderna era memorial. Y aquí es uno de los puntos nodales, ese tránsito de una era de la representación a una era de la historia, a una era de la forma, diría Elías Palti, e incluso para Palti ahora estaríamos en la era del Cora. Desde mi perspectiva, Carlos nos hablaba de la era del testigo, podríamos hablar de una era memorial en la cual el testigo, por ende, adquiere una centralidad inusitada previamente. Para abordar este tema, Carlos Pavón aborda, insisto, con sutileza y profusión, un problema previo. Un problema previo que se plasmaría para mí en esta serie de preguntas. ¿Es inteligible la violencia extrema? ¿Se puede narrar? ¿Hay narración posible al margen del testimonio? Y sobre todo, ¿cómo se representa esta violencia extrema dentro de sus propias formas enunciativas? Este para mí es uno de los nodos centrales del texto de Pavón. El propio Carlos, tras años de reflexión y también de múltiples aproximaciones al tema que ya ha ido expresando en otros artículos, nos brinda una interpretación de este tema que es nodal, insisto, en la historiografía reciente. El libro para mí tiene otra gran virtud. Dialoga y especialmente permite dialogar con una gran cantidad de textos autores.
Me parece que este es uno de los mayores halagos que se le puede hacer a un texto, que no pasa desapercibido y que esta tensión del mismo es por su capacidad relacional con las discusiones de su tiempo. En este sentido, creo que el libro de Carlos habilita este diálogo, lo busca y sobre todo su lectura anima a ello. Y en este punto es en el que me voy a centrar para hacer el comentario más detenido. Ahora bien, ¿qué estrategia aborda Pavón para emprenderlo? Resumo muy brevemente para no adelantar nada del contenido y animar a su lectura. En primer lugar, debatir el lugar del genocidio en general y del holocausto en particular como la asignatura por excelencia de la violencia extrema. Acto seguido, problematiza su representación historiográfica y debate los lugares de la memoria y la historia en ello. Posteriormente, se adentra en lo que nos ha hablado hoy, esa era del testigo y del giro subjetivo. Y por último, el lugar de la ficción como posible dispositivo relacional de la violencia extrema y al mismo tiempo, con mucha cautela, abordar los posibles límites éticos y estéticos de la ficción en la representación, como hace en ese interesantísimo último capítulo al abordar el problema de la representación cinematográfica, que no podíamos dejar de pensar en Walter Benjamin y los problemas de las imágenes y toda la interpretación del cine con posterioridad a ello. Bien, esta brevísima descripción del libro la voy a ir complejizando a partir de 4 conceptos o principios que me parecen centrales del libro de Pavón. Estos son la lógica del archivo y con ella el problema de la verdad, que podríamos decir que centra la primera parte, pero que sin lugar a dudas atraviesa todo el libro. La propia representación y añado un problema de las generaciones, que a lo mejor es uno de los temas que más me gustaría poder dialogar contigo, Carlos. En tercer lugar, el espacio del pasado en la conformación de la memoria y de la historia, y por último, el genocidio y la violencia extrema. Como se podrá notar, no voy a seguir la estrategia expositiva y enunciativa de Carlos, sino que la voy a romper primero para animar a la lectura, es decir, presentarlo desde otra forma, y sobre todo porque quiero adentrarme en estos puntos. El problema del archivo entra en relación con lo que con muy bien Carlos expresó, que es el problema del modelo documental de la historia. Entonces, claro, aquí Carlos nos plantea con claridad el problema que emerge ante qué hacer con las fuentes que narran esa violencia extrema. Pero las fuentes siempre van a estar pensadas desde esta historia documental por la fuente supuestamente objetivizada, que es la fuente que dimana de un archivo. Y el problema es que aquí se pierde la perspectiva de qué es un archivo, como ahora veremos. Y entonces Carlos introduce cuál es el problema entonces del relato experiencial, tanto sea de un superviviente como de aquel que vivió la época en este proceso. Claro, el problema de la verdad, el problema del negacionismo, el problema del dato, si queremos decirlo así, de la factualidad del dato convertido en un dispositivo, en un enunciado de verdad frente a la experiencia que va a ser convertida desde este mismo momento o va a ser tenida como susceptible de subjetividad, como susceptible de habilitar o dar armas al negacionismo. Claro, Carlos Pavón lo dice muy claro, el genocidio por excelencia en la historia occidental del siglo XX es el Holocausto. A partir de él emergen los dispositivos no solo representacionales, sino también comparativos a partir de los cuales pensar otros episodios de violencia extrema. Y no voy a entrar aquí en los grados si son mayores o menores. Esto lo veremos a la hora de pensar el abuso de la memoria y los problemas de los grados que han caído intelectuales de tal calibre como el propio Todorov o incluso recientemente el propio Traverso.
insisto, sin entrar en eso. Entonces, aquí lo que se pierde es el mirar el archivo como verdad frente a un archivo como constructo. Si nosotros leemos a Jacques Derrida, nosotros vamos a leer que el poder del archivo es un poder arcóntico, y el poder arcóntico del archivo emerge de esa necesidad occidental de nombrar y de acumular papeles. El papel nombra, y el papel documentado en un archivo habilita a un dispositivo, poder arcóntico, de verdad sobre el pasado, pero que no es una verdad sobre el pasado, sino que es una verdad sobre nuestro presente, que es lo que veremos en el tercero de los puntos. Entonces, claro, esta idea de archivo verdad emerge casi de el mal del archivo, que diría Derrida, como poder arcóntico, y que elimina, por ende, la lógica del archivo como constructo enunciativo de las posibilidades de enunciación de un lenguaje de un determinado momento, en el cual, si queremos decirlo así, en esta definición de constructo y mucho más amplia, no habría ninguna imposibilidad, como plantea Carlos, para introducir como una fuente el testimonio. Claro, pero estamos invalidando, por ende, con esta introducción, el principio que signa el del archivo verdad, que es el modelo documental de la historia, que, como bien interpreta Carlos, excelentes historiadores del siglo XX, como Eric Hobsbawm, asumen como una verdad, si queremos, acrítica. El problema del dispositivo representacional y las generaciones lo pienso desde qué es realmente una representación. Y aquí me baso en lo que el propio Roger Chartier, basándose en Louis Magan, nos habla de representación para entender la emergencia de una era representacional en el siglo XVII y XVIII, pero que es con la que nosotros seguimos utilizando el concepto de representación, el de presentar una ausencia. Claro, este concepto me parece sumamente potente, porque cuando lo aplicamos a la violencia extrema, incluso es posible presentar la ausencia, que es la propia aporía de la desaparición, o es posible representar al desaparecido. Y aquí distingo desaparición de desaparecido, la acción de la consecuencia misma, el efecto de la desaparición, que es el desaparecido. Claro, aquí el texto de Pavón es sumamente elocuente porque ancla en toda aquella literatura de los propios supervivientes del Holocausto y de ese primer problema, como nos decía hoy, de casi que no de memoria contra olvido, sino de la necesidad de no recordar o de no enunciar más que no de recordar en un primer momento, por gran parte, hasta la emergencia en un determinado momento, podríamos poner años 80, en que empieza a haber, o claridad a partir de los 90, en que empieza a haber un momento muy nodal de estas proyecciones, de estas narraciones. Y entonces el debate es, ¿se puede narrar esa violencia extrema? ¿Se puede narrar? ¿Cómo se puede narrar? ¿La puede narrar alguien al margen del superviviente, del testigo? Voy a dialogar aquí en el texto de Carlos con un texto que me parece sumamente interesante, que es un libro de, no recuerdo ahora si es 2014 o 2016, que escribieron dos historiadores argentinos, José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski, cómo sucedieron estas cosas, representar masacres y genocidios, que aborda desde el moderno concepto de masacre, la noche de San Bartolomé, 1572, hasta el genocidio de Ruanda, analizado por Carlos también, o por lo menos traído como uno de estos constantes ejemplos que la literatura nos aborda. Hago una aclaración. Burucúa
es un exiliado de la última dictadura militar argentina y que no escribe desde una posición de exiliado, sino que escribiría casi en todas estas casuísticas que intentaría escribir como intelectual, casi que desapasionado, pero en ningún momento desapasionado hacia el tema. Plantean 3 dispositivos para abordar, dispositivos representacionales: el del cinegético de la casa, el martiriológico y el infernal. Pensemos claramente en la obra de Dante, en esa Divina Comedia, y sobre todo en la interpretación mimética a partir de la visión de Erich Auerbach que hoy en día está dando Carlo Ginzburg de la obra de Dante. Y entonces empiezan a analizar la novela gráfica de Der Spiegel, Maus, a partir de cómo compaginaría una lógica cinegética con una lógica infernal, pero se adentran entonces en el problema del desaparecido. Claro, ¿qué es un desaparecido? Un desaparecido, cito literal, es un individuo retaseado, un cuerpo separado de su nombre, una conciencia escindida de su soporte físico, un nombre aislado de su historia, una identidad desprovista de su credencial cívica. O, como decía Jorge Rafael Videla, comandante en jefe de las juntas militares, un desaparecido no está muerto ni está vivo. Están desaparecidos. Esta aporía, porque como bien relata Carlos, lo que hicieron los nazis al final cuando sabían perdida la guerra, fue hacer desaparecer la prueba. Pensemos archivo. ¿Cuál es la mayor prueba de la verdad? El cuerpo. Hacer desaparecer el cuerpo. La aporía de la desaparición es que no hay cuerpo, no está ni muerto ni vivo. No hay proceso de judicialización, pero hay proceso de representación. Y entonces entienden que el dispositivo silueta, en tanto que multiplicación del doppelganger, que es una figura que nosotros veríamos casi que como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero que no es un doble, habilita a pensar, porque la silueta es un cuerpo vacío. La silueta no es un cuerpo, pero al mismo tiempo es una presentación de luz y sombra, como Adolfo Hart expresa para el Museo de la Memoria de Chile. Una pena que hoy no estuviera Windy para podernos hablar de esto. Entonces, tenemos ahí estos dispositivos que me parece que entran en diálogo con la sutileza del análisis de Carlos a la hora de pensar otros dispositivos. Por eso los traigo, porque creo que no es un pensar desde otros. Y la sutileza de Carlos al pensar el dispositivo cine o al pensar el dispositivo literatura ficción y literatura factual, digámoslo así, como posibilidad, como recurso para narrar este genocidio o estos genocidios. ¿Por qué traía el problema de lo generacional? Voy a ir un poco rápido por la hora, disculpen. Traigo el problema generacional porque me parece que aquí, si pensamos en Primo Levi y cómo en los 80, él decía, es que yo voy a hablar a una escuela y los alumnos muestran una apatía absoluta y eso le generó un problema porque pensemos que un superviviente del Holocausto está hablando a generaciones adolescentes y que eso genere apatía. Creo que esto sí que también para nosotros es inimaginable. Entonces, esa cuestión generacional me parece importante para también pensar aquí el problema de esa primera generación que no habla o que habla desde otra perspectiva, a lo mejor no pública, a esos años 90, o incluso para pensar, como bien hace Carlos, el problema español y la transición a la democracia. Me parece que el problema generacional es algo que hoy en día la literatura historiográfica no quiere mirar, pero sigo aquí las recomendaciones que hace un gran historiador italiano, Francesco Benigno, en un libro que me parece central, que es Las palabras del tiempo, un ideario para pensar históricamente, en el que hace una descripción conceptual de 8 conceptos, y uno de estos conceptos es el de generación. Y
el componente generacional para ayudarnos, al margen de la cuestión biológica, a pensar el cambio y la transformación, el cambio y la continuidad, la sincronía y la diacronía en la historia, y que me parece, y te pregunto, Carlos, ¿cómo lo verías para poder pensar esta cuestión? Claro, en lugar de la memoria, en lugar del pasado, perdón, que sería mi tercer punto, en la memoria y la historia. El pasado, o en definitiva, solo existe en nuestro presente, y eso es algo que queda bastante claro en el texto de Carlos, y necesitamos huellas del mismo para traerlo o darle luz, siguiendo a la explicación agambeniana, en nuestro presente. Y entonces la memoria me parece que podría ser una invocación del pasado en el presente frente a la historia, que sería una evocación desde el presente sobre el pasado. Entonces, claro, como bien dice Carlos, siguiendo probablemente bueno, no me va a salir, este gran filósofo Paul Ricoeur, historia y memoria no están realmente diferenciadas al margen de su inherente vinculación al pasado. Pero entonces, ¿qué pasa? El problema, y es al que me quiero centrar, probablemente el problema venga de nuestra era memorial, en la cual nuestra era de la historia, de esa historia positiva, de esa historia documental, por la violencia extrema de la cual hemos sido conscientes, entra en colisión con una forma de narrar la historia. Giro lingüístico, giro cultural, giro social, al margen, discusión que traía Mario y que podemos retomar, pero que entra en colisión constante. Y entonces, Carlos aborda muy bien, parece, el problema de los abusos de la memoria, citando a Todorov. Pero a mí me preocupa una cuestión, incluso en estos grandes teóricos, Todorov lo fue, indudablemente, que es el problema de cuando estos personajes empiezan a pensar las cifras. En el año 2010, Todorov dijo: no sé de qué se quejan las sociedades argentinas y chilenas cuando la última dictadura solo asesinó a un 0.8% de la población. Entonces, claro, Enzo Traverso, en un texto sobre las violencias del siglo XX, bastante reciente, también hablaba: 30.000 desaparecidos son los muertos en un día en una guerra. Esto genera un problema. El texto de Enzo me parecía magnífico sin esa introducción de las cifras, porque las cifras estaban absolutamente descontextualizadas y tienen un uso, hasta si queremos, perverso, porque nos habilita a la cuestión: ¿hay violencias que valen más que otras? Evidentemente, el texto de Carlos me parece un fuerte alegato a romper con el problema cuantitativo, no porque no sea terrible que hayan matado a 6 millones de judíos, evidentemente, sino porque nos invita a pensarlo y nos ofrece estrategias para pensarlo al margen del problema cuantitativo que podría suponer este abuso de la memoria. Por último, genocidio y violencia extrema. Ya hemos hablado, y voy a ir por ende muy deprisa, del problema guatemalteco, pero sí quería traer el gran aporte en este caso que hace esta profesora Marta Casaus, que mencionaba Marisa anteriormente, que fue el empezar a nombrar lo guatemalteco como genocidio. Y para aquí, Carlos hace una buena discusión sobre genocidio, la definición de la ONU, la no definición, Lemkin, no Lemkin, y el problema de la intencionalidad. Y una de las cuestiones que el trabajo de Marta Casaus trae sobre la mesa es que, despreciando que la intencionalidad tenga que ser una cuestión, como arma jurídica es importante. Y una de las cuestiones que ella veía que tenía que demostrar era que jurídicamente había una intención de Ríos Montt de denominarlo así. Pienso incluso, si queremos, en el libro sobre El Salvador y de este historiador puertorriqueño
bueno, no me va a salir el nombre, perdón, sobre la represión del Salvador y 1938, y el enunciar los genocidios, y cómo él explica a partir de que fue el proceso de conversión del campesinado, Aldo Lauria, perdón, la conversión del campesinado indígena en solo enunciar lo campesino, lo que habría convertido esto en un genocidio, porque cuando había una persona no indígena, la llamaban a interrogatorio y la orden fue cuando sea indígena, lo matan directamente. Y cómo se había invisibilizado a partir de la conversión del campesinado del indígena en campesino este genocidio. Entonces, esto nos permite pensar otro problema que entronca con el problema de las nuevas derechas, que es un problema que sé que a Carlos también le preocupa y le interesa, que es ese mirar a Latinoamérica como culpable de sus propios genocidios sobre las poblaciones indígenas, que está muy en boga en la literatura, pienso principalmente española, y que habla sobre el problema de la guerra civil. Y aquí remito al problema generacional. Carlos analiza muy bien, y con esto voy a cerrar, un problema que es un problema de cómo una transición a la democracia, que nos estaba hablando antes sobre esto, articula un discurso sobre la guerra civil. Esa idea, Salvador de Madariaga, 1983, del libro Todos fuimos culpables, esa ficción académica, intelectual, de producción de conocimiento de todos fuimos culpables. Porque había un discurso salvífico, redentor de la guerra civil que había que cortar, y se corta a partir de un todos fuimos culpables. En un determinado momento, que no responde probablemente a una izquierda intelectual, sino a un discurso de una pseudointelectualidad de derecha. Pienso en Pío Moa y el libro La Guerra Civil no empezó en 1936, sino con la Revolución de Octubre del 34, Revolución de los Mineros Asturianos del 34, cuando quedaron 2 años todavía de la Guerra Civil, que como personaje ajeno a la academia, ningún historiador le respondió. El libro es uno de los más vendidos en toda España. Hoy en día en España tenemos similitud con el libro de Elvira Roca Barea sobre imperiofilia e imperiofobia, un discurso en el que ancla una idea. El imperio es bueno por definición, el racista es el sujeto que ha sido convertido en un sujeto sometido al imperio porque tiene envidia de haber sido sometido. Este libro va por la edición número 41 desde el 2015 que se publicó. Volvemos a lo mismo, no ha habido ningún historiador que le haya contestado. Solo ha habido un filósofo, Villacañas, con una responsabilidad pública sumamente importante para poner en valor nuevamente un discurso que no rompe con la modernidad, pero que entronca, y que con esto quiero traer. El libro de Carlos habla sobre el problema de la violencia extrema, consecuencia de esa modernidad barbárica, si queremos decirlo así, pero al mismo tiempo no desprecia a la modernidad, dialoga con ella, y eso me parece que es una de nuevo, sus grandes virtudes para introducir desde una perspectiva latinoamericana, europea, norteamericana, un debate que es central para comprender nuestra era memorial. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Estamos un poco cortos de tiempo, pero quisiera darle el espacio al doctor Carlos Pavón para que responda, ¿no?, a los comentarios de Mario Cancel y Marcelo Luci. Carlos. Gracias, José. Gracias, Marcelo y Mario, por la presentación, por las reflexiones, por las preguntas. Nada, yo solo lo que quisiera decir muy brevemente, agradezco enormemente los comentarios en el sentido de que apuntan, ¿verdad?,
a lo que me interesa, a las áreas de conflicto, a las preguntas, a los debates que se pueden abrir. No a cerrar esas vías, sino abrirlas, porque realmente estamos frente a un problema de muchas aristas y que me parece muy complejo, y que lo que intento en el libro es hacer un recorrido, ¿verdad? Por esos debates, y espero no haber cerrado ninguno. Por supuesto, me tomo posición cuando la tengo, pero el espíritu es un poco abrir, ¿verdad? Abrir esa caja de Pandora y un poco atender algunos de los asuntos. Por ejemplo, en el debate de la memoria, yo no me meto para nada en la neurociencia y la neurobiología, que Mario dice con toda razón que es importante, pero está completamente fuera de cualquier pretensión de expertise de mi parte. Por otra parte, quisiera decir que este libro ha sido el libro más difícil de producir para mí. O sea, este libro, como bien dijo Marcelo, lleva un proceso de años de reflexión. Alguna gente me ha felicitado, y el timing con lo que está pasando, Rusia, Ucrania, pero el timing es absolutamente contingente. O en todo caso, pues como estamos en un proceso donde aparentemente hay que reconsiderar si terminó o no el siglo XX y sus características principales, pues it's bound to happen, ¿no? Que estemos frente a un conflicto ya de envergadura, ¿verdad? Del tipo de conflicto que Fukuyama pronosticó que seguirían conflictos, pero ninguno que pusiera en jaque, ¿verdad?, militarmente grandes potencias. Y ya vemos que también por ese lado se equivocó. Y es difícil por algunas de las cosas que se dijeron aquí. Es muy difícil. Primero, yo agradezco, y no lo voy a reproducir aquí, a un grupo considerable de personas con quien he dialogado y conversado sobre estos temas, o temas incluso que pudieran no tener relación, pero que sí han incidido en mi reflexión, ¿verdad? Amigos, colegas académicos, amigos que no son académicos, pero que son intelectuales y que piensan estas cosas, foros, conferencias, seminarios, ¿verdad? Un largo periplo, pero fundamentalmente este libro nace de mi proceso de enseñar por varias décadas ya el curso de Problemas del Mundo Contemporáneo, Historia del Siglo XX, y donde he ido revaluando mis posiciones a la luz de cómo se han ido transformando los paradigmas historiográficos del siglo XX. Y también nace de la conjunción de eso con preocupaciones que he tenido sobre el problema de la representación en la historiografía, y particularmente del trauma y de eventos traumáticos. Si algún lector tuviera la curiosidad, puede ver claramente que en Nación Postmortem hay unas secciones que hablan del asunto de la representación del Holocausto. O sea, que ya es una preocupación que está incluida en ese ensayo, en ese libro, varios de los, por lo menos en 2 de los ensayos. Está incluida en el ensayo que tengo en el libro El pasado ya no es lo que era, que sigue en polémica. Es decir, que ha ido, ¿verdad?, por trozos y retazos en artículos y en otros libros desde el 2002 que se publicó Nación Postmortem, aunque alguna gente, pues, para ellos como que se publicó ayer porque siguen con encono. Y está presente, claro. En aquel momento yo no era capaz de producir una reflexión más sostenida y prolongada como en este libro, porque estaba apenas empatando esos asuntos. Y es interesante porque tuve personas que me criticaron señalando que yo avalaba el negacionismo en mi discusión sobre la representación del Holocausto, por el problema de la dificultad extrema, ¿verdad?, de su representación adecuada. Entonces yo creo que hay una trayectoria, y mis estudiantes han sido fundamentales, los estudiantes de bachillerato, los estudiantes graduados, porque me han ayudado a pensar en este asunto por mucho tiempo. Ha sido difícil porque es un tema nada bonito, ¿verdad? No es un tema del que uno quiere estar leyendo constantemente, porque hay un morbo, ¿verdad? Hay toda una necrología, si se quiere, ahí entre ¿verdad? Como varios libros que hay sobre, se vuelve como
lo que llama la Capra, esa cuestión sublime de la violencia, ¿no? Ese éxtasis con el morbo y la matanza. Y eso es una dificultad importante, además que es una cosa que uno lee a todo el mundo que trabaja con este tema y te dice cómo, ¿verdad? Llega un punto en que tú tienes que coger como un break. Y sobre todo por el asunto de evitar el moralismo. O sea, esta aproximación moral al problema de la violencia, este dictamen moral que lleva al asunto de la cuantificación, ¿verdad? ¿Quién mató más? ¿Sabes? Y que va en todas las direcciones, ¿verdad? Porque va en la dirección de, pero y los españoles mataron más indios en América Latina, pero y los esclavos, pero ¿y qué pasa con Stalin? Pero Mao Zedong, o sea, esta competencia que tiene que ver con también la centralidad que ha adquirido la víctima, porque hay una lectura muy fuerte de todos estos procesos en clave moral, ¿verdad? En clave moral del bien y el mal, y en clave moral que permite construir una jerarquía. Y el asunto de la jerarquía, creo yo, Marcelo, es el que está como en el centro de esta tendencia a la victimización, una competencia entre víctimas, a la cuantificación, reducir todo. O sea, si el libro más claro de esta tendencia historiográfica es The Black Book of Communism, esa antología francesa que intenta demostrar desde el primer ensayo hasta el último, tiene como 800 páginas, que el comunismo fue el mal terrible del siglo XX porque mató más gente. Y eso es, ¿verdad? Fue el régimen más criminal porque mató más gente. Y eso es una y otra vez, mató más gente, mató más gente, mató más gente, ¿no? Hasta Vargas Llosa hace unos años dijo que bueno, Stalin era peor que Hitler porque mató más gente. También duró más tiempo en el poder, ¿verdad? ¿No? Etcétera. Y entonces, esa cuestión moral, que lo que yo creo que lo ha permitido un poco es que es un proceso complejo, cómo se elevó el Holocausto en paradigma, ¿verdad? Del siglo XX y paradigma representacional de la violencia, pero también en una jerarquía moral y política. O sea, la operación de que toda la violencia extrema se tiene que comparar a el Holocausto para ver si es igual, menor o mayor, porque si no es comparable en el sentido de equiparable al Holocausto, tenemos que se invisibiliza, ¿verdad? Otros procesos, lleva a esta lucha por el reconocimiento del nombre. Pero ¿por qué no fue genocidio en Argentina? ¿Por qué no fue, si es que se considera esa posición, ¿verdad? ¿Por qué no fue genocidio en Chile? ¿Por qué es tan importante que sea genocidio en Guatemala? Y sí, hay unas consideraciones jurídicas, pero es más en el plano moral político, ¿verdad? Una estrategia de reconocimiento de las víctimas que se ven ¿verdad? Echadas a un lado, entienden, si no logran acceder a esa categoría suprema que es el genocidio, y en todo caso un genocidio comparable al Holocausto. Entonces, claro, tienen la visión geodocéntrica bien fuerte que dice que nada es comparable al Holocausto. Claro, la palabra comparable ahí se reduce a igual a. Entonces yo creo que salirse de ese paradigma moral, de las jerarquías, de la cuantificación, puede abrir la puerta entonces a asumir el proceso de complejizar las violencias, ¿verdad? De historizarlas, como dice Traverso, que está muy ausente en mucha de esta literatura, porque de verdad que muchas de ellas es esta competencia por el reconocimiento, y yo, ¿verdad? Lo último, así que quiero señalar, yo creo que es una trampa en los nombres. El nombrar sabemos que implica un poder, ¿verdad? Nombrar y clasificar, y ese propio nombrar, esto es genocidio, inmediatamente le otorga una jerarquía moral y política y una importancia y centralidad histórica, y empieza la especie de escalafón de dónde, cuál es el ranking de Armenia versus el Khmer Rouge, cuál es el ranking de Guatemala, cuál es el ranking de Argentina, y esa perversidad con las cifras, como dice Marcelo. Entonces, es un campo minado por eso, en parte, ¿verdad? Está minado y por la instrumentalización contemporánea. Yo hablaba de cómo Rusia invoca, ¿verdad?, la memoria del antifascismo, pero para acusar al gobierno de Ucrania de ser neofascista o fascista,
cuando ahí lo que se habría que trabajar y se ha trabajado es la memoria del comunismo, ¿verdad? En Europa del Este, y cómo hay una memoria del comunismo muy problemática, que no es aparte de la memoria del antifascismo. Entonces los usos presentes de esa memoria, que de nuevo, si nos quedamos en el moralismo, ¿verdad? Yo cuando doy el curso del siglo XX siempre digo a mis estudiantes, vamos a discutir cosas que todas, vamos a consignar hoy, todas son terribles. Todas son horribles. Es la barbarie moderna. Ahora, nos podemos ir. Habiendo dicho eso, nos podemos ir, ¿no? O podemos, ¿verdad? La palabra jesuita, comenzar un proceso de discernimiento. Vamos a hacer un análisis, vamos a historizar, vamos a ver la singularidad de los procesos y vamos a comparar. Pero tratando de liberarnos de este peso de la moral, en el sentido de que todo es bien y mal, blanco y negro, y vamos a tratar de entonces nadar en otra dirección. No es fácil porque, como digo, es un campo muy minado, pero es lo que he intentado hacer ahí, ¿verdad? Alejarme de la moralización y el moralismo sobre la violencia extrema y tratar de complejizar los procesos, claro, con un debate que tiene que ver con la disciplina de la historia y sus límites, y con otras formas representacionales que me parece que también tienen posibilidades y potencialidades, pero también tienen sus propios límites. Y por ahí es que yo he tratado de trabajar el asunto. Muchas gracias, Carlos. Quisiera ahora entonces uno abrir el espacio para preguntas o comentarios sobre los comentarios de Mario y de Marcelo y de Carlos. Así que lo abro al público. Una pregunta, un comentario. Rael, Bernier Mata. Rael, por favor. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. A todos. Creo que sí. Bien. Mi pregunta llegaba más bien a la percepción de la violencia en sí, como que la justificación de violencia y cómo eso se contribuye a la memoria en sí. No sé si me pueden quizá contestar esa aspecto, ¿no? ¿No se oye bien? Sí, Tano, como que se te escuchó entrecortado de momento. ¿Podrías repetir, por favor? Era más bien sobre cómo se ve la violencia o cómo se representa en la fabricación de la memoria en cuestión de analizarlo el genocidio en sí o... Bueno, yo te diría que ese es el tema del libro. O sea, que es una contestación a eso implicaría, pues, atravesar, ¿verdad?, el libro quizás en un simposio. Es una gran pregunta, pero no podemos... Lo que creo que, para quien no haya leído el libro, ¿verdad?, y no con los debates, es que hay unos procesos de violencia que exceden lo que se considera una violencia, digamos, normal, ¿verdad? La violencia, todo Estado monopoliza el ejercicio legítimo de la violencia y todos los estados son dispositivos de violencia y cometen actos de violencia. Pero hay unos procesos, y también las guerras, pues son, ¿verdad?, la manifestación de cuando se agota supuestamente el plano político-diplomático, pues se pelea políticamente desde la guerra. Pero respecto a la violencia del Estado y la violencia entre Estados, se dieron unas transformaciones en el siglo XX de violencia. Primero, contra los Estados comenzaron de manera sistemática a transgredir la frontera clara que se había heredado de que la guerra se pelea entre combatientes. Y empezaron deliberadamente
sistemáticamente desde la Primera Guerra Mundial a utilizar los civiles como blancos legítimos de la guerra. Aunque la moral de la guerra dijera lo contrario, esa práctica se instituye sistemáticamente. Había ya genocidios coloniales ocurriendo y laboratorios de violencia en esa dirección. Por eso, ¿verdad? Pero la Primera Guerra fue el gran laboratorio antropológico de la violencia y la brutalidad contra los civiles. Pero luego también, y en esa misma guerra, se comienza un proceso sistemático de violencia del Estado contra su población, contra sectores específicos de la población civil, ¿no? Que usualmente están desarmados. Y ese tipo de práctica, que incluye la tortura, la deshumanización, la demonización, se considera una forma que se adjetiva de violencia, se adjetiva como extrema, y produce unos efectos traumáticos en los sujetos que viven esa violencia y que la sobreviven, que dificulta la memoria de la misma experiencia. Y por ahí, ¿verdad?, van distintos debates desde qué modo de representación se logra la complejidad mayor o el mejor entendimiento del proceso. Y lo que dice el libro al final es que tiene que ser una combinación, o sea, que ningún modo de representación del pasado por sí mismo es capaz de darnos una representación adecuada de este tipo de violencia. En todo caso, habría que ver cómo se complementan y suplementan distintas modalidades, que incluye la literatura de ficción, la poesía, que yo no discuto, pero también la incluyo, el arte, el cine. Es decir, habría que ver qué modos de representación proveen qué tipo de representación y qué lagunas quedan, porque es evidente que nunca, ni sobre este ni sobre ningún fenómeno, va a haber una representación única, total y absoluta que nos dé cuenta de todo. Eso nunca va a ocurrir con nada. Pero este problema de la violencia extrema trae, desde mi punto de vista, asuntos, como mencionó Mario, epistemológicos y metodológicos particulares para la disciplina de la historia, que son los que yo discuto en el libro. Muchas gracias. Perdona si fue una pregunta muy vaga, o sea, muy general. General, pero también porque me permitió hacer ese anuncio para quien interese el tema, pues pueda leer el libro. Y te invito a que lo lea. Ok, gracias. Lo haré en algún punto, lo más probable. Gracias. Tengo también una pregunta o comentario de Juan Carlos Quintero. Juan. Hola Carlos, hola a todos. Desde Maryland. Saludos. Bueno, lo primero, agradecer a Lucy y a Karen por tan buenas presentaciones de este texto y dejar constancia de mi alegría y del alivio que sé que representa para Carlos que este libro ya esté afuera. Me consta que es un trabajo largo y arduo que no sé si afortunada o desafortunadamente, quizás ambas, coincide con este presente. Pero yo lo que tengo es un comentario, pregunta, más bien relacionado con la discusión, ¿verdad? O el debate, o los debates, o las conversaciones que el libro puede generar. Y es esto fundamentalmente, ¿verdad? ¿Con qué red de textos, con qué constelación de textos o de temas particulares tú ves este trabajo conversando, discutiendo? Idealmente, ¿qué tipo de conversación, ¿verdad? Crítica o hasta política desearías tener a partir de este texto? Eso es todo. Más nada. Gracias, Juan Carlos. Y sé que parte del proceso de producción de este libro lo pasé en distintos periodos en Maryland, gracias a la hospitalidad de Juan Carlos y su familia, que me dieron alojamiento, incluso después de María, que me dieron una oficina por un tiempito allí en Maryland, hice una presentación vinculada a este tema, así que muy agradecido por todo eso, aparte de pues, los lazos de hermandad que tenemos. Mira, Juan Carlos, yo creo que es una red extensa porque por un lado
está el debate, digamos, entre los historiadores y las historiadoras, ¿verdad? Está el debate propiamente de la disciplina y sus límites y su metodología, etcétera. Y eso pues está, ¿verdad? Recorro distintas manifestaciones de esa discusión en el texto y espero, ¿verdad? Porque algunos colegas me parece que ¿verdad? Con toda la mayor sinceridad me dicen, pero yo no entiendo bien todavía qué tiene de particular la violencia extrema. ¿Por qué la violencia extrema representa un problema particularmente difícil en términos epistemológicos o metodológicos frente a cualquier otro proceso histórico? Es una pregunta válida e importante, ¿verdad? ¿Cuál es la especificidad del problema que se está planteando que sugiere que desde la posición que dice no es posible representar nada, es mejor el silencio, a la posición que siempre está sugiriendo pues que falta. Entonces hay ese debate, digamos, de la disciplina a la que supuestamente pertenezco. Pero hay un debate más general que yo creo que tiene que ver con cuestiones éticas y políticas contemporáneas, ¿no? Claro, y déjame aclarar, entonces está el debate hasta donde puedo, ¿verdad? Me informo del psicoanálisis, particularmente de Freud, la noción de melancolía, de duelo, de trauma. Está el análisis con la literatura, hasta donde, ¿verdad? Puedo manejar. O sea que, y lo que decía Marcelo, el cine, la cuestión, hay dos debates que me interesan, interlocución. El debate ético-político contemporáneo, ¿verdad? Sobre el Estado, sobre la violencia del Estado, sobre las formas extremas de violencia, pero no tienen que ser necesariamente las formas de la violencia. O sea, en este caso atraviesa todo el problema del autoritarismo político, de lo que plantea Marcelo, del neoconservadurismo, del ascenso del espectro del neofascismo en el mundo, y de unas izquierdas que tienen ese nombre todavía, completamente autoritarias, que se plantan ciegos y ciegas frente a este tipo de brutalidad que sigue dándose en el mundo cuando les conviene, ¿verdad? Y eso está clarísimo en el caso ahora de Rusia y Ucrania para mí. Está ese debate, ¿verdad? El que tiene que ver, bueno, pues ahí participamos nosotros. Cuando digo nosotros, pues yo he participado contigo, los seminarios que tú has organizado, con otras amistades y colegas, pues que tiene que ver con las preocupaciones contemporáneas del estado de excepción, de la situación de las posibilidades de resistencia, quizás, una palabra un poquito problemática, a las tendencias tan terribles que estamos viviendo hoy, ¿no? Por lo menos, si podemos mantener un espacio oxigenado de discusión, porque obviamente se desprende del libro que esto es un proceso que no es que estamos estudiando algo que acabó y ya, vamos a mirarlo como, ¿sabes? No, esto es un proceso vivo que estamos viendo sus mutaciones contemporáneas que nos afecta a todos. Entonces, está el debate también que mencionó Marcelo, que me interesa, de la relación ética y estética. Eso es un debate que particularmente me interesa, Rancière y toda una serie de otros referentes sobre la cuestión de ese vínculo entre estética y ética, y si hay una suerte de normatividad ética frente a las formas estéticas de representar distintos acontecimientos. Y tú sabes que eso también lo hemos hablado, toda esta sociología dura, todas estas formas referenciales que ¿verdad? Cuestionan todas las maneras que tienen que ver con lo que llaman ellos, ¿verdad? El esteticismo. Hay un problema de esteticismo, pero hay un problema de relación entre formas estéticas y posicionamientos éticos. Y entonces yo creo que eso es un debate también político importante hoy día, que no se puede eludir de ninguna manera por las consecuencias que tiene. Así que por ahí van los tiros de las discusiones que me gustaría, ¿verdad?, provocar con el libro. Mucha gente también, no mucha gente, porque decir mucha gente sería decir que mucha gente sabe del libro, pero algunas personas siempre me comentan como asombrados o asombradas, pero este libro no es sobre Puerto Rico, no aparece Puerto Rico, ¿dónde está Puerto Rico ahí? Entonces eso es interesante porque no está directamente Puerto Rico, el objeto de estudio no es Puerto Rico, y a alguna gente eso le parece, pero como dije, si van a Nación Postmortem,
van a encontrar este tipo de debates sobre la representación en estas aristas que estoy diciendo desde entonces. O sea, es algo que ha estado conmigo, me ha ido acompañando en términos de la biografía intelectual, aunque no lo parezca, todo este tiempo. Y por ahí va el asunto. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Juan Carlos. Aquí hay alguien. Tengo algo aquí de Elena Burgos Lafuente. Elena Burgos. Escribió algo acá, un estudiante de problemas del mundo contemporáneo, circa 96-97. Ella está compartiendo su alegría, ¿no? Su contentura con la presentación y el libro. Gracias, Elena. Elena Burgos, profesora de español en Nueva York. La doctora Elena Burgos, pues sí, fue una de mis estudiantes de varias generaciones, hablando de generaciones, Lucio, que pasaron, bueno, por el curso y que me ayudaron a esta reflexión. Yo quería aprovechar, Lucio, el asunto de las generaciones, ahora que lo menciono, yo lo veo más, tú me preguntaste, como un asunto de temporalidades. La palabra generación todavía me resulta problemática en términos historiográficos, pero si pensamos en distintos tipos de temporalidades sobreimpuestas una a la otra, podemos quizás, en una actividad pasada, aquí a Silvia y otra gente que participaron, hablaba del ejemplo, un ejemplo de cuando yo estuve en Berlín y me monté en el metro y me imaginaba en el mismo vagón una pareja de ancianos que habían vivido la Segunda Guerra Mundial y el estalinismo. Después veía a una gente más joven que me imaginaba que habían vivido solo el periodo del estalinismo. Y después vi una gente joven con sus patinetas que me imaginaba no, tenían 20 años o menos, no habían visto el muro. Entonces, las memorias, esas temporalidades coexistiendo en el vagón, en un espacio delimitado, que es decir, la ciudad de Berlín, pues habla de la complejidad de la representación de ese pasado supuestamente reciente, pero que para el joven de 20 años, pues puede ser pasado ya lejano, en términos de cómo afectivamente se relaciona ese pasado, una cosa muy distante, que sus padres y sus abuelos se pasan hablando, el muro de Berlín, y total, ellos lo que han visto son unos ladrillos en la calle y unos trocitos que quedan. Entonces ahí hay un asunto complejo de cómo vincular, hilvanar esas memorias en distintas temporalidades, aparte de todo lo demás de género y distintos posicionamientos sociales. Gracias. Creo que voy a atender una última pregunta o comentario de precisamente Silvia Álvarez Curbelo. Silvia. Hola, buenas tardes. Me encantaron las tres intervenciones, comentarios muy breves. Uno sobre una situación extrema boricua, digamos, los muertos de María. Sí. Mutatis mutandis, pero ahí es un ejemplo también de qué es un archivo. El archivo que utilizó la Universidad de Washington, ¿verdad? De George Washington para hacer su informe comisionado por el gobierno, y el informe que hizo Harvard con la Universidad de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas, etc. En el comisionado, en lo que se trabajaron fueron documentos oficiales del registro demográfico, etc. En el segundo, se les negó a los investigadores que vieran esa documentación, y lo que ellos hicieron fue una metodología divina que todo el mundo aplaude. Ellos tomaron e hicieron, con todos los mecanismos del GPS y todo lo que hay ahora, hicieron unas encuestas científicas, una geografía del dato espectacular, y fueron a tocar puertas donde hablaron con las familias. Todo esto lo añado al gesto maravilloso de Rafael Acevedo y otros cuando dijeron: traigan zapatos, traigan los zapatos, y memorabilia que también se incluyó allí.
Los dos son archivos, ¿m? Y hay una competencia de archivos ahí que naturalmente ganó Harvard. Y no únicamente porque ha dado en el clavo más o menos con el número de fallecidos, sino porque, o sea, juntó, vamos a decir, perpetradores y víctimas y, digamos, sus deudos, ¿no? Así que eso por un lado. Y lo segundo es sobre, que es una preocupación mía también, sobre la ética y la estética y cómo se imbrican, ¿verdad?, etcétera, y cómo se tensionan. Uno de los libros que he leído recientemente que más me impactan es el libro que gana el premio Booker de 2020, escrito por un senegalés que reside en Francia, David Diop. Es un pequeño libro y se llama Durante la noche toda la sangre es negra. Es sobre la Primera Guerra Mundial, sobre soldados senegaleses que luchan en las trincheras. Minimalista, con una mirada antropológica, que es una de las cosas que he hecho de menos en la discusión. O sea, se ha hablado de la cuestión estética, ética, historiográfica, etcétera, pero la mirada antropológica hay que echar mano de la mirada antropológica. Este autor lo hace y en un relato con una economía increíble habla de esa violencia extrema de la Primera Guerra Mundial desde los ojos, las raíces, las máscaras, las sombras de un Senegal colonizado por la divina Francia. Así que esas son las dos cosas y nuevamente, qué buenos estos debates y gracias, Carlos. Gracias, Silvia. Nada, que yo sé que tú también has seguido, hemos dialogado mucho sobre la Primera y la Segunda Guerra por bastante tiempo y siempre, bueno, han sido diálogos extremadamente fructíferos. No conozco ese libro, lo voy a encargar para leer. Me recuerda así la película de 1900, ni me atrevo a periodizar, que ganó Mejor Película Extranjera ese año, White Colors, no me acuerdo, voy a buscar, que eso es una de las películas, pocas películas que no documental sobre la participación de los africanos bajo las banderas francesas y alemanas en la Primera Guerra Mundial. Esta cuestión de la participación de estas tribus, tú sabes, participando y peleando bajo las insignias coloniales, que realmente es una cosa, tú sabes, que vuela la cabeza. Esa película, lamentablemente, si alguien es rapidito y lo busca, me recordaste eso, pero voy a buscar el libro y te agradezco la referencia. Y la importancia de la mirada antropológica, que también la veo en una referencia que hago constantemente del mexicano Sergio Rodríguez González, fallecido hace unos 3 años, con sus libros Los huesos en el desierto y El hombre sin cabeza, sobre la violencia narca. También está Moya, Castellano Moya, en El Salvador, que también ha trabajado mucho desde la literatura esa mirada, y es un gran escritor. No, si ahí hay tela, hay bastante tela para seguir cortando, desafortunadamente, ¿verdad? Bueno, gracias a ambos. César Cardona, si tienes algo rápido, te doy la oportunidad porque ya estamos. Sí, rapidito, saludos. Saludos, felicidades, Carlos. Gracias, César. Bien, un comentario sencillo, corto, nada, es que la lectura de tu libro coincidió con el final de la biografía, que yo estaba leyendo la biografía de Hobsbawm, y llamó mi atención que Richard Evans más o menos justifica un poco, intenta justificar el silencio de Hobsbawm respecto a los genocidios y la violencia extrema. Sin embargo, al mostrar, por ejemplo, el método de trabajo de Hobsbawm, que tenía varios ayudantes y se tornaba un poco malhumorado, estaba detrás de las cifras, y entonces le fascinaba las cifras. Sin embargo, no es capaz entonces de añadir las cifras, ¿verdad?, del asunto del genocidio al texto, y me pareció, ¿verdad?, que puede ser, ¿verdad?, un comentario
cómo incluso la propia biografía intenta entonces hacer una estética y ética también del trabajo de Hobsbawm, ¿no? Como si estuviese, digamos, preocupado por la violencia extrema, ¿no? Entonces, pero a la misma vez silencia, ¿no? Entonces hay un momento donde él dice, y lo cita, que el texto, que Hobsbawm está muy abrumado por los genocidios que se están dando, y dice que tiene una preocupación mayor más que por la intervención nuclear, que de cómo la gente se mata a palos, ¿no? Entonces, simplemente te lo comento porque me llamó la atención que incluso la propia biografía de Hobsbawm intenta establecer, ¿verdad? Tal vez separándose de esa crítica tan dura que Tony Judt le hizo al texto, ¿no? De Hobsbawm. Nada, lo comento porque me llamó la atención. Lo agradezco, yo tengo ese texto pendiente y nada, es una asignatura pendiente. Pero fíjate que en el libro Age of Extremes, ¿verdad? A mí siempre me resulta tan y tan paradójico que tú sabes que él tiene unos epígrafes que de pensadores importantes, incluso científicos, que dan, ¿verdad?, un epígrafe sobre el siglo XX, todos coincidiendo en la combinación de progreso tecnológico y científico, pero la barbarie. Y entonces está una cita importantísima de Primo Levi. Después las 600 y pico de páginas, o sea, no incorpora, ¿verdad? No incorpora, y él escribió sobre eso y su defensa de lo que él llamaba la historia desapasionada, porque ciertamente vio unos abusos, ¿verdad?, ideologizantes en ciertas posiciones que él tenía problemas con ella, pero sí, ahí hay algo curioso y algo interesante. Pero sí, te agradezco porque voy a leer, tengo pendiente la biografía. Y nada, sigue escribiendo tus columnas. Gracias. Gracias, claro que sí, cuídate. Gracias. Sé que a veces, tú sabes, se pone la cosa dura, pero... Se pone la cosa dura, sí, ya hablaremos. Bueno, muchas gracias. Aprovecho, por supuesto, para felicitar al doctor Carlos Pavón, ¿no?, por la publicación de su libro, y aprovecho también para invitar a la audiencia a que adquieran y lean este nuevo libro del doctor Pavón, titulado, ¿no?, Historia, Memoria y Ficción, debate sobre la representación de la violencia extrema. También quiero agradecerle al doctor Marcelo Lucy y a Mario Cancel por sus comentarios sobre el libro. Y con esto pues terminamos esta presentación. Gracias a todos. Por favor, les espero en el próximo panel a la 1:30. A ver si puedo incluirles por aquí el programa para que puedan conectarse más adelante. Por ahí ya se lo incluí en el chat. Así que, bueno, eso es todo. Gracias a todos y los vemos ahorita. Nos vemos por la tarde. Gracias a todo el mundo. Gracias. Nos vemos, buenas tardes. Me salí.